Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de una breve lección de mandatos básicos. Esto es lo que se hablará en el capítulo número 10. Vamos a hablar del procedimiento que debe seguirse al pie de la letra para no tener ningún inconveniente al momento de usar estos mandatos. Primero ingrese al sistema como usuario el nombre que se le estará dando a esta cuenta, en este caso fulano. Una vez que ha ingresado al sistema, realice lo siguiente: ingrese PWD. Lo anterior le mostrará la ruta actual donde se localiza diagonal home, diagonal usuario, en este caso fulano. Debe realizar lo siguiente: debe escribir cd diagonal usr diagonal local pwd. Lo anterior lo cambiará al directorio diagonal usr diagonal local y le mostrará la ruta actual. Realice lo siguiente: marque o escriba cd pwd. Lo anterior lo regresará a diagonal home, diagonal usuario, en este caso fulano, y mostrará que ahora se localiza en el directorio diagonal home, diagonal fulano, diagonal. Luego debe realizar lo siguiente: por favor, debe escribir ls diagonal usr diagonal local. Lo anterior mostrará el contenido del directorio diagonal usr diagonal local, así como mostrará que no es necesario cambiarse a un directorio en particular para ver su contenido. Luego se debe realizar lo siguiente: debe escribir ls, luego de eso, en siguiente línea, ls espacio guión a. Lo anterior primeramente mostrará que aparentemente no hay contenido en el directorio home diagonal fulano. Después se mostrará lo siguiente, y que en realidad si hay contenido, los ficheros y directorios de convierten a oculto al renombrarles y ponerles un punto al inicio. Esto se muestra en el cuadro número 1 de esta dispositiva. .bash diagonal o guión bajo logout espacio .bash guión bajo profile espacio .bash rc. Y eso realiza lo siguiente: ls espacio -la. Lo anterior deberá mostrar todo el contenido de home fulano, o sea, lo que está dentro del usuario, así como los atributos y permisos que se muestran en el cuadro final. Luego debe realizar lo siguiente: escriba en la consola ls espacio --help. Esto mostrará la ayuda rápido del ls. Pulse simultáneamente en su teclado los botones Shift y la página o la tecla de regresar página, y luego pulse simultáneamente en su teclado los botones Shift y avanzar página. Esto hará que se desplace la pantalla permitiendo leer toda la información. Luego debe pulsar el botón Enter y realizar o escribir lo siguiente: man espacio ls. Esto mostrará el manual en español. Pulse las teclas avanzar página y regresar página para avanzar en el manual. Pulse la tecla diagonal y a continuación ingrese inmediatamente la palabra directorio y luego pulse la tecla Enter. Debe escribir diagonal directorio. Esto mostrará que se ha realizado una búsqueda y resaltado de las palabras directorio en el manual de ls. Para salir del manual de ls, pulse la tecla Q, realice lo siguiente que está en el cuadro número 1 para crear un nuevo directorio. Luego de eso, intente generar un subdirectorio denominado 1 dentro del directorio ejemplo 2, el cual no existe aún. mkdir ejemplo 2
diagonal 1, diagonal. Lo anterior deberá devolver un mensaje de error como en el que se muestra en el cuadro número 3. No se puede crear el directorio, no existe el fichero o el directorio. A fin de poder crear el subdirectorio 1 dentro del directorio ejemplo 2, es necesario crear primero ejemplo 2, sin embargo puede indicarle a mkdir que genere toda la ruta añadiendo la opción "-p path", que se muestra en el primer recuadro. Luego de eso, creo el directorio ejemplo 2 junto con el subdirectorio 1 en su interior y mostró o se muestra que fue creado ejemplo 2 y posteriormente el contenido de ejemplo 2. Para verificar que también fue creado 1, ahora copiaremos algunos ficheros para experimentar un poco dentro de esta carpeta utilizando el mandato cp. Esto se puede ver en el recorte número 2 o en el cuadro número 2 de la actual pantalla. Con los dos procedimientos anteriores habrá copiado dos distintos ficheros, "-etc-f" o diagonal fstab y diagonal etc diagonal passwd. Dentro del directorio ejemplos 1, proceda entonces a jugar con estos. Utilice de nuevo el mandato mkdir y genere una carpeta denominada adicional dentro del directorio de ejemplos 1, como se muestra en el primer recorte cuadro de esta pantalla. Ahora accede hacia el directorio de ejemplos 1 para continuar. Realice lo siguiente: cd diagonal home diagonal nombre de usuario, en este caso fulano, nombre de ejemplos 1 diagonal. Luego de eso proceda a ver el contenido de esta carpeta. Utilice el siguiente comando: ls, mostrado en el recorte final de esta pantalla. Observará en la pantalla algo como esto, que se muestra en el primer recorte, donde le estará dando el nombre de usuario @localhost ejemplo 1 y luego le está dando adicional fstab passwd y la información requerida. Ahora está visualizando los ficheros fstab y passwd y el directorio adicional. Mueva uno de estos ficheros dentro del directorio adicional utilizando el mandato mb o fstab adicional, como se muestra en el recuadro número 2. Para ver el resultado, primero vea qué ocurrió en el directorio de ejemplos 1, utilizando de nuevo el comando ls. Observará una salida en pantalla similar a la siguiente, mostrada en el recuadro número 1. Acceda hacia el directorio adicional con el mandato cd, mostrado en el recuadro número 2. Se observará una salida similar a lo siguiente en el recuadro número 3. Regrese hacia el directorio ejemplos 1 que se encuentra en el nivel superior utilizando el mandato cd. Ahora proceda a eliminar el fichero usando passwd que se encuentra en el directorio ejemplos 1. El comando se muestra en el recorte 1. Haga lo mismo con fstab, el cual se localiza dentro del directorio adicional mostrado en el recorte 2. Elimine el directorio adicional mostrado como en el recorte 3. A continuación vamos a hablar sobre los bucles. En esta parte se aprenderá a utilizar funciones más avanzadas. En el siguiente caso usted creará respaldos de un conjunto de ficheros de imágenes asignando a cada uno un nombre distinto al que tiene en su directorio de origen, mostrado en el recorte principal de esta pantalla. Lo anterior realizará la copia en serie de ficheros dentro de diagonal user, diagonal share, diagonal pixmaps, diagonal, y dentro de diagonal respaldos, diagonal, anteponiendo en el nombre de las copias la palabra copia. Ahora hablemos de los aliases. En este caso se debe realizar lo siguiente, mostrado en el recuadro número 1. Luego ejecute lo siguiente,
mostrado en el recuadro número 2. En lo anterior se creó un alias denominado cp, que corresponde en realidad al mandato cp con la opción "-i", la cual corresponde a preguntar si se sobrescribe ficheros regulares de distintos existentes cuando se ejecuta de nuevo el mandato cp. Esto lo hace directamente con la opción "-i". Ahora hablemos del apagado y reinicio del sistema. Para cerrar y apagar el sistema debe utilizar el mandato power off mostrado en el recorte 1. Para cerrar y reiniciar el sistema debe utilizarse el siguiente mandato mostrado en el recorte número 2, reboot. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de los mandatos básicos que fueron estudiados en estos últimos capítulos. Primero, si se necesita acceder a una carpeta en especial, utilice cd y la ruta exacta o relativa. Si se necesita crear una nueva carpeta, utilice mkdir y el nombre del directorio. Si se desea copiar un fichero, utilice cp más el origen más el destino. Si se desea mover un fichero, utilice mv, que es el shortcut de mover, en inglés move, más la ruta del fichero a mover, más directorio en donde se desea mover. Si se desea eliminar un fichero, utilice rm, el shortcut de remove en inglés, más el nombre del fichero o ruta exacta hacia el fichero. Si se desea eliminar una carpeta, utilice rmdir, más nombre del fichero o ruta exacta hacia el directorio. Si se desea apagar o reiniciar el sistema, utilice power off y reboot puede ser utilizado como usuario. Shutdown más -h espacio -r más now 1, 2, 3, 4, 5, 6 solo como root. No funcionará si se usa un usuario convencional. Debe ser usado un usuario root o como administrador.